En la luminosa ciudad de Nueva York, donde la suerte se balanceaba como mareas impredecibles, Ethan Caldwell, un periodista aficionado a descubrir las facetas ocultas de la élite, se encontró en una gala que brilló con la presencia de la crème de la ciudad. Su tarea era capturar la esencia de la alta sociedad de Nueva York, pero su camino dio un giro imprevisto cuando conoció a Vivienne Rockford, un nombre que resonaba con susurros de riqueza y enigma. Vivienne, adornada con elegancia, se movía entre la multitud con un aire que llamaba la atención, pero que insinuaba una soledad que despertaba la curiosidad de Ethan. Su primer encuentro fue una danza de palabras e ingenio, un tango verbal que dejó a Ethan hipnotizado y hambriento de más. «Señor Caldwell», la voz de Vivienne era una melodía. «Encuentro muy intrigante su reputación como buscador de la verdad. ¿Siempre encuentra lo que busca?» Ethan, con una sonrisa que enmascaró su creciente intriga, respondió: «Solo cuando lo que busco quiere ser encontrado. Pero debo admitir, S.R.A. Rockford, que usted presenta un enigma que podría consumir toda una vida». Su conversación fue un choque de intelecto y encanto, y cada palabra tejía un vínculo más intrincado entre ellos. A medida que avanzaba la noche, Ethan se vio atraído hacia la órbita de Vivienne, cautivado no solo por su belleza, sino también por la complejidad que percibía bajo su exterior sereno. Pero la noche fue más que un simple intercambio de bromas. Ethan notó intercambios sutiles, miradas fugaces dirigidas a Vivienne por parte de individuos cuyos rostros hablaban de poder y secretos. Se dio cuenta de que el mundo de Vivienne era un tapiz de hilos ocultos, cada uno de los cuales era una historia esperando ser desenredada. Cuando la gala llegó a su fin, Ethan se encontraba en la cúspide de un nuevo capítulo, uno que prometía un viaje a un mundo donde la riqueza era una fachada para misterios más profundos y oscuros. Vivienne, con una sonrisa que guardaba 1000 secretos, le ofreció una tentadora invitación a profundizar más. «Señor Caldwell, si desea descubrir las verdades de mi mundo, esté preparado. Es posible que descubra que la búsqueda de la verdad es un camino peligroso». Con el paisaje urbano de Nueva York como telón de fondo, Ethan se adentró en una narrativa tejida con encanto y peligro, donde cada giro contenía una promesa de revelación y cada sonrisa ocultaba un desafío. El juego había comenzado y Ethan estaba decidido a jugar, sin darse cuenta de cómo el brillo luminoso de la gala lo llevaría a sombras donde lo que estaba en juego era la vida misma. El torbellino de acontecimientos que siguieron a su encuentro inicial arrastró a Ethan a un vórtice de euforia e intriga. Vivienne Rockford, una mujer que equilibraba ingeniosamente la gracia de su estatura social con la aguda perspicacia de un titán de los negocios, se había convertido en un enigma que Ethan intentaba descifrar. Sus encuentros se hicieron frecuentes, y cada encuentro despejaba una capa del misterio que envolvía a Vivienne. Cenas en restaurantes apartados, paseos por los parques iluminados por la luna de Nueva York y conversaciones susurradas en galerías de arte. Cada momento era un hilo en el tejido rápidamente tejido de su relación. Una noche, bajo el cielo estrellado de un jardín privado en la azotea, Vivienne compartió destellos de su mundo con Ethan. «Esta ciudad», reflexionó, «es un tablero de ajedrez, y nosotros no somos más que jugadores. Algunos se mueven con fuerza descarada, otros con gracia sutil. ¿Cuál eres tú, Ethan?» Ethan, intrigado por la metáfora, respondió: «Quizás todavía estoy aprendiendo las reglas del juego, pero estoy decidido a dar un paso decisivo». No pasó mucho tiempo antes de que su conexión se profundizara, trascendiendo el atractivo inicial del misterio y la riqueza. Ethan vio en Vivienne no solo a la empresaria millonaria, sino también a una mujer con pasiones, miedos y sueños que resonaban con los suyos. Su propuesta de matrimonio llegó inesperadamente. En medio del caos de una ciudad que nunca dormía, en un momento que parecía suspendido en el tiempo, Vivienne y Ethan se comprometieron el uno con el otro. Fue una decisión impulsada por una compleja mezcla de amor, ambición y un sentido compartido de destino. Sin embargo, mientras intercambiaban votos en una serena ceremonia privada, Ethan no podía quitarse de encima la sensación de que la rápida progresión de su relación podría tener motivos ocultos. La mirada en los ojos de Vivienne era de amor,
sin duda, pero debajo de ella había una profundidad que no podía sondear. Los días que siguieron fueron una confusión de celebraciones y nuevos comienzos. Ethan se mudó al mundo de Vivien, un reino donde el lujo era algo común y los juegos de poder eran la norma. Conoció a asociados y amigos cuyas pulidas apariencias apenas enmascaraban las corrientes subyacentes de rivalidad y ambición que definían sus interacciones. En medio de esto, Ethan comenzó a notar anomalías sutiles. Las ausencias ocasionales de Vivien, sus misteriosas llamadas telefónicas y su gran interés en un proyecto particular que parecía consumirla. Piezas de un rompecabezas que Ethan aún no podía armar. Una noche, mientras Ethan deambulaba por los vastos pasillos de su casa, se topó con una habitación en la que no había entrado antes. Era el estudio de Vivien, un santuario de sus pensamientos y su trabajo. Había papeles esparcidos, las pantallas mostraban gráficos y códigos, y en el centro un prototipo de algo que Ethan no podía identificar. Mientras examinaba el prototipo, se dio cuenta de algo. El último proyecto de Vivien no fue solo otra empresa más. Era algo innovador, algo que podría cambiar el curso de su futuro. Pero con la innovación vino el peligro, y Ethan sintió que las sombras que acechaban en sus vidas estaban a punto de converger sobre ellos. Su unión, si bien se basaba en sentimientos genuinos, ahora parecía ser una alineación estratégica en un juego mucho más grande y complejo de lo que Ethan había imaginado. Mientras estaba entre los papeles y la tecnología, el peso de lo desconocido presionó sobre él. El hombre que buscaba la verdad vivía ahora dentro de ella, su vida entrelazada con la de una mujer cuyas capas eran tan numerosas como enigmáticas. Con la ciudad que nunca duerme como testigo, Ethan y Vivien emprendieron juntos su viaje, una unión que prometía ser tan tumultuosa como apasionada, tan peligrosa como hermosa. La historia de Ethan Caldwell y Vivien Rockford apenas comenzaba, y había más en juego de lo que cualquiera de ellos podría haber anticipado. En el corazón de Nueva York, una ciudad que prosperaba gracias a los secretos y las revelaciones, Ethan se encontró en una encrucijada de descubrimientos y desconcierto. El mundo de Vivien era un intrincado mosaico de luces y sombras, y a medida que profundizaba, las piezas empezaron a formar una imagen mucho más compleja de lo que había previsto. El proyecto apasionante de Vivien, el que consumía sus días y sus noches, se desarrolló lentamente ante Ethan. No fue solo una inversión, era una visión que apuntaba a redefinir los límites de la tecnología y la sociedad. Ella estuvo al mando del desarrollo de una tecnología innovadora que prometía revolucionar el consumo de energía a escala global. La percepción que Ethan tenía de Vivien se transformó cuando la vio en su elemento, no solo como compañera sino como visionaria. Ella no estaba simplemente navegando por el mundo de la tecnología. Ella era pionera en un camino que pocos se atrevían a recorrer. Sus días estaban llenos de reuniones con científicos, ingenieros y ambientalistas, y cada conversación era una pieza fundamental de su ambicioso proyecto. Una noche, mientras compartían un raro momento de tranquilidad, Vivien habló sobre su viaje. «No se trata solo de innovación, Ethan», me confió, mientras sus ojos reflejaban una mezcla de determinación y vulnerabilidad. «Se trata de crear un legado que trascienda la riqueza y el estatus. Se trata de dar forma a un futuro en el que la tecnología sirva a la humanidad, no al revés». Ethan, conmovido por sus palabras, comenzó a ver la inmensidad del sueño de Vivien. Su riqueza no era el objetivo final, sino un medio para lograr algo mayor. Esta revelación cambió su comprensión de su relación y su papel dentro de ella. Ya no era simplemente un observador o un beneficiario, era socio en una misión que tenía el peso del potencial y la promesa. A medida que los días se convirtieron en semanas, Ethan se vio cada vez más involucrado en el mundo de Vivien. La acompañó a los laboratorios, asistió a presentaciones y participó en discusiones que despertaron su propia curiosidad y ambición. Juntos, navegaron por los desafíos y triunfos de su proyecto y su vínculo se fortaleció con cada experiencia compartida. Sin embargo, cuanto más brillaba la estrella de Vivien, más oscuras se volvían las sombras. La importancia de su tecnología no pasó desapercibida y con el reconocimiento surgió la rivalidad. Comenzaron a surgir rumores de espionaje corporativo
insinuando que adversarios invisibles acechaban entre bastidores, ansiosos por reclamar una parte de la creación revolucionaria de Vivienne. El papel de Ethan cambió una vez más, de compañero a protector, cuando se dio cuenta de que había más en juego de lo que jamás había imaginado. Su unión, alguna vez cuestionada por sus propias incertidumbres, ahora parecía un pacto tácito para permanecer unidos frente a los desafíos que se avecinaban. Al cerrar el capítulo, Ethan ya no se veía a sí mismo simplemente como un heredero de la fortuna de Vivienne, sino como el cocustodio de una visión que podría cambiar el mundo. Su viaje ya no se trataba solo de navegar por las complejidades del amor y la riqueza, sino de proteger un faro de innovación que tenía el poder de iluminar el futuro. A medida que Ethan se fue arraigando más en el mundo de Vivienne, empezó a comprender la magnitud de las fuerzas alineadas contra ellos. La naturaleza innovadora de la tecnología de Vivienne había despertado un avispero en el ámbito empresarial, atrayendo la atención de competidores y figuras oscuras con intereses creados en mantener el status quo. Cuanto más observaba y participaba Ethan, más se daba cuenta de que sus adversarios no eran solo rivales corporativos, sino parte de una sofisticada red de espionaje destinada a socavar el proyecto de Vivienne. Fue testigo de primera mano de los intentos sutiles pero insidiosos de infiltrarse en sus operaciones, desde violaciones de datos hasta vigilancia encubierta, lo que indicaba una amenaza que era a la vez omnipresente y esquiva. Un día se produjo un gran avance inesperado. Ethan, utilizando sus habilidades de investigación, descubrió un patrón de comunicación que apuntaba a un topo entre ellos. El descubrimiento fue una sacudida, revelando que el enemigo no solo estaba en sus puertas, sino dentro de sus muros, una comprensión que arrojó una sombra de desconfianza sobre su equipo. Vivienne, siempre estratega, respondió con una mezcla de calma y decisión. Juntos orquestaron un plan para exponer al traidor, empleando una combinación de desvío y vigilancia. La tensión era palpable mientras tendían la trampa. Cada paso adelante estaba ensombrecido por el conocimiento de la traición entre ellos. El momento culminante llegó durante una reunión de alto riesgo donde el topo, sin darse cuenta de las acusaciones silenciosas que flotaban en el aire, sin darse cuenta reveló su duplicidad. Las consecuencias fueron inmediatas y profundas, no solo en la expulsión del traidor, sino en la oleada de paranoia y vulnerabilidad que recorrió a su equipo. Posteriormente, Ethan y Vivienne se encontraron en un laberinto de incertidumbre y peligro. La exposición del topo fue una victoria, pero también reveló la profundidad y complejidad de la batalla en la que estaban involucrados. Se dieron cuenta de que su lucha no era solo contra adversarios individuales, sino contra un sistema arraigado de poder y codicia resistente al cambio. En medio de esta confusión, la admiración de Ethan por Vivienne se hizo más profunda. Su resiliencia, su compromiso inquebrantable con su visión y su capacidad para navegar en este terreno traicionero solo aumentaron su respeto y afecto por ella. Juntos se encontraban al borde de un precipicio, enfrentando un mundo envuelto en sombras, pero unidos por un vínculo que se había forjado en el fuego de la adversidad. Su alianza ya no era solo una asociación, sino un pacto sellado en la determinación compartida de proteger algo mucho más grande que ellos mismos. Al cerrar el capítulo, Ethan y Vivienne no eran solo aliados en el amor y la ambición, sino también camaradas en una batalla por el futuro, listos para enfrentar la oscuridad con una luz compartida que ninguna sombra podía apagar. A raíz de la exposición del topo, los límites entre amigos y enemigos se desdibujaron, proyectando una larga sombra sobre la búsqueda de Ethan y Vivienne. La traición había sembrado semillas de duda, obligándolos a cuestionar la lealtad de quienes los rodeaban. Su proyecto, que alguna vez fue un faro de innovación, se había convertido en una fortaleza sitiada, con cada nueva interacción examinada en busca de agendas ocultas. Decididos a fortalecer sus defensas, Ethan y Vivienne se embarcaron en una delicada misión para distinguir a sus verdaderos aliados de sus enemigos. Este esfuerzo los llevó a una red de alianzas y rivalidades, revelando la compleja interacción de poder y ambición que impulsó a la élite de la industria tecnológica. Ethan,
Aplicando su perspicacia periodística, profundizó en los antecedentes de sus asociados, descubriendo un mosaico de motivaciones y lealtades. Mientras tanto, Vivien aprovechó su conocimiento empresarial para navegar en este panorama traicionero, y sus decisiones reflejaron una profunda comprensión de lo que estaba en juego. Su investigación reveló alianzas inesperadas, algunas forjadas en batallas pasadas, otras impulsadas por intereses mutuos o adversarios comunes. Estas revelaciones cambiaron su estrategia a medida que comenzaron a tejer una red de socios confiables, cada uno de ellos seleccionado por sus habilidades, integridad y alineación con la visión de Vivien. Sin embargo, este período de realineamiento estratégico estuvo marcado por momentos de tensión. Un intento de sabotear el prototipo de su tecnología puso a prueba sus defensas, un duro recordatorio de su vulnerabilidad. Este incidente, aunque alarmante, sirvió como catalizador, fortaleciendo su determinación y fomentando un sentido más profundo de unidad entre sus aliados. Mientras Ethan y Vivien navegaban por este panorama de lealtades cambiantes, descubrieron un activo invaluable: el poder del esfuerzo colectivo. Sus aliados, que alguna vez fueron meros participantes de su proyecto, se convirtieron en codefensores de su visión, y cada uno de ellos aportó ideas y fortalezas únicas a la causa. Este capítulo de su viaje no se trató solo de identificar amigos y enemigos. Se trataba de construir una coalición, una fuerza colectiva imbuida de un propósito compartido. Subrayó la comprensión de que su batalla no era solo contra amenazas externas, sino contra las fuerzas aislantes de la desconfianza y el secretismo. Al cerrar el capítulo, Ethan y Vivien estaban al mando de un frente unido, su alianza fortalecida por las pruebas que habían enfrentado. Su camino a seguir todavía estaba plagado de desafíos, pero ya no eran jugadores aislados en un juego de sombras. Eran líderes de una comunidad, unidos por el objetivo común de marcar el comienzo de una nueva era de innovación e integridad. Esta nueva solidaridad fue su escudo contra las incertidumbres que se avecinaban, un testimonio del poder duradero de las convicciones compartidas frente a la adversidad. A raíz de sus alianzas fortalecidas y su determinación fortalecida, Ethan y Vivien enfrentaron una traición que sacudió los cimientos mismos de su confianza. Este nuevo engaño no provino de un adversario distante, sino de su círculo más íntimo, asestando un golpe profundo y personal tanto a sus corazones como a su misión. El traidor fue revelado durante una fase crucial del desarrollo de su tecnología, un momento en el que cada detalle importaba y la contribución de cada miembro del equipo era vital. La traición salió a la luz a través de una serie de sabotajes sutiles pero inequívocos, cada uno de ellos meticulosamente diseñado para socavar el proyecto sin despertar sospechas inmediatas. Los instintos de investigación de Ethan se activaron mientras rastreaban los orígenes del sabotaje, revelando un rastro de engaño que condujo a una fuente inesperada, un confidente y colaborador desde hace mucho tiempo, alguien que había estado a su lado durante numerosos desafíos y triunfos. La revelación fue una contradicción discordante con la camaradería y la lealtad que habían cultivado. Este individuo, motivado por una compleja red de codicia y coerción, había intercambiado sus sueños compartidos por beneficio personal, alineándose con fuerzas externas ansiosas por desmantelar la visión de Vivien. El enfrentamiento fue un asunto tenso y desgarrador. Acusaciones y negaciones chocaron en una tormenta de emociones, dejando al descubierto las divisiones personales y profesionales que la traición había causado. Al final, las pruebas fueron irrefutables y el traidor fue expulsado de sus filas, dejando a su paso un vacío palpable y un rastro de desilusión. Este episodio obligó a Ethan y Vivien a enfrentar las vulnerabilidades inherentes a su esfuerzo. Fue un duro recordatorio de que el camino hacia la innovación estaba lleno de desafíos no solo técnicos, sino también humanos. Los celos, el miedo y la traición podían ser tan dañinos como cualquier espionaje corporativo. Sin embargo, tras esta traición surgió una determinación resistente. Ethan y Vivien, junto con su leal equipo, se unieron y sus vínculos se fortalecieron por la terrible experiencia compartida. Reconocieron que valía la pena defender su proyecto, con su potencial para redefinir industrias y empoderar a las comunidades,
incluso contra la más íntima de las traiciones. Este capítulo de su viaje, si bien estuvo marcado por el engaño y la decepción, también fue un testimonio de su resiliencia y compromiso. Subrayó una lección crucial. En la búsqueda de cambiar el mundo, los mayores desafíos a menudo no provienen de las complejidades técnicas de la innovación, sino de navegar por el intrincado entramado de relaciones y motivaciones humanas. Al cerrar el capítulo, Ethan y Vivienne permanecieron unidos, más decididos que nunca a hacer realidad su visión. La traición, aunque dolorosa, no había debilitado su determinación, sino que había encendido un compromiso más fuerte y profundo con su causa, reforzado por la solidaridad y la confianza de quienes permanecieron fieles. Después de la inquietante traición, Ethan y Vivienne se encontraron en una posición precaria, su confianza quebrantada y la seguridad de su proyecto comprometida. Estaba claro que necesitaban un refugio, un espacio para reagruparse y reevaluar su estrategia lejos de las miradas indiscretas y las amenazas acechantes de sus adversarios. En su búsqueda de refugio, recurrieron a una fuente inesperada, un genio tecnológico rival, Adrian Cross, contra quien Vivienne había competido ferozmente en el pasado. Esta alianza parecía contradictoria, dada su historia de rivalidad, pero tiempos desesperados exigían medidas no convencionales. Adrian, conocido por su brillantez y excentricidad, siempre había respetado el intelecto y la tenacidad de Vivienne, incluso cuando chocaban en el ámbito corporativo. Su oferta de refugio fue un gesto de respeto profesional y un reconocimiento del beneficio mutuo de unir fuerzas contra un enemigo común. La llegada de Ethan y Vivienne al aislado complejo tecnológico de Adrian marcó un nuevo capítulo en su viaje. El complejo, una fusión de naturaleza y tecnología de vanguardia, era una fortaleza de innovación, diseñada para ser inmune a las intrusiones y distracciones del mundo exterior. Aquí, en este improbable refugio, encontraron un respiro para diseñar estrategias para sus próximos movimientos. Los recursos y conocimientos de Adrian les proporcionaron nuevas perspectivas y herramientas, mejorando la resiliencia y el alcance de su proyecto. La colaboración, aunque inicialmente incómoda, se convirtió en una poderosa sinergia, combinando sus fortalezas para fortalecer sus defensas y acelerar su progreso. Sin embargo, este período de respiro y colaboración no estuvo exento de desafíos. La dinámica de trabajar con Adrian, navegando por sus métodos poco convencionales y su temperamento voluble, puso a prueba su adaptabilidad y paciencia. Además, la sombra de la reciente traición persistía, imponiendo a sus interacciones una cautelosa vigilancia, ya que eran muy conscientes de que la confianza, una vez rota, no se restablecía fácilmente. A pesar de estos desafíos, la alianza con Adrian resultó ser un punto de inflexión. El complejo se convirtió en un crisol para la innovación, donde se forjaron, probaron y refinaron ideas. Fue aquí donde la tecnología de Vivienne dio su siguiente salto evolutivo, impulsada por el genio colectivo y la determinación compartida de triunfar contra viento y marea. Este capítulo de su viaje subrayó el tema de las alianzas improbables, ilustrando cómo la adversidad puede forjar conexiones entre los aliados más improbables. Destacó la importancia de la adaptabilidad y el potencial de crecimiento, cuando uno está dispuesto a ir más allá de los límites familiares y aceptar lo inesperado. Cuando se cerró el capítulo, Ethan y Vivienne, reforzados por su nueva alianza y el progreso de su proyecto, se prepararon para resurgir de su reclusión. No fueron los mismos individuos que buscaron refugio. Eran más fuertes, más sabios y más unidos, listos para enfrentar los desafíos futuros con renovado vigor y un sentido de propósito reforzado. Al salir de su periodo de reclusión y reagrupamiento estratégico en el complejo de Adrian Cross, Ethan y Vivienne estaban preparados para una maniobra audaz. Habían refinado su tecnología, apuntalado sus defensas y, lo más importante, ideado un plan para exponer y desarmar a sus adversarios. Este capítulo marcó un cambio de la defensa a la ofensiva, mientras se preparaban para recuperar el control y asegurar el futuro de su proyecto. Su contraataque fue multifacético y fue diseñado para superar a los oponentes que intentaban socavar su trabajo. Con el aporte de Adrian, idearon una serie de fintas y desvíos, tendiendo una trampa digital y legal para sus enemigos.
El plan requería una sincronización precisa, un valor inquebrantable y el compromiso total de su equipo, que ahora eran más como una familia unida por pruebas compartidas y una causa común. El primer paso implicó una filtración deliberada de información errónea, una estratagema para distraer y desviar a sus oponentes. Esta artimaña, difundida a través de canales cuidadosamente elegidos, estaba diseñada para hacer que sus rivales se sintieran demasiado confiados, sacándolos de las sombras. Al mismo tiempo, Ethan utilizó sus habilidades periodísticas para elaborar una narrativa que resaltara el potencial transformador de la tecnología de Vivien, atrayendo el interés del público y los medios. Este movimiento estratégico no solo pretendía influir en la opinión pública, sino también crear un foco protector para su proyecto, haciendo que los ataques clandestinos fueran más riesgosos y visibles. Mientras sus adversarios mordían el anzuelo, Ethan y Vivien, junto con su equipo, monitorearon cada movimiento, reuniendo evidencia de actividades ilícitas y preparándose para las batallas legales que se avecinaban. Sus trampas digitales, colocadas con la experiencia de Adrian, capturaron datos cruciales que expusieron la profundidad y amplitud de la conspiración contra ellos. El clímax de su contraataque llegó cuando revelaron su verdadero avance tecnológico, mucho más avanzado y seguro de lo que había sugerido la información señuelo. Esta revelación, junto con la evidencia de sabotaje y robo, puso a sus adversarios a la defensiva, luchando por lidiar con las consecuencias legales y de relaciones públicas. Este capítulo fue un testimonio del poder de la estrategia, la unidad y el elemento sorpresa. Ethan y Vivien, antes reactivos, ahora eran los arquitectos de su destino, dictando el ritmo y la dirección del conflicto. Su relación también se transformó a medida que afrontaron estos desafíos no solo como socios en innovación, sino como co-conspiradores en una batalla por la justicia y la integridad. Al cerrar el capítulo, Ethan y Vivien permanecían juntos, no en las sombras de su refugio, sino a la luz de sus logros, y su vínculo se profundizaba por las batallas que habían librado lado a lado. No solo habían protegido su proyecto, sino que también habían asestado un golpe a los innovadores de todo el mundo, demostrando que la visión y la determinación podían resistir incluso a los enemigos más formidables. Después de su exitoso contraataque, Ethan y Vivien se enfrentaron a una nueva realidad. La revelación de su tecnología y la exposición de las fechorías de sus adversarios tuvieron consecuencias imprevistas, catapultándolos a un escenario más amplio de importancia global. Su innovación, que alguna vez fue un faro de progreso, ahora se convirtió en un eje en torno al cual giraron importantes dinámicas de poder. Mientras navegaban por este nuevo paisaje, descubrieron una capa más profunda de intriga. Sus adversarios no eran simplemente rivales corporativos, sino parte de una red más amplia con vínculos con conglomerados energéticos y entidades políticas. El alcance del conflicto se amplió, revelando una batalla no solo por el control de una tecnología, sino por la dirección futura de la política energética global. Las revelaciones obligaron a Ethan y Vivien a reevaluar su estrategia. Tenían que colaborar no solo con los competidores empresariales, sino también con los formuladores de políticas y las partes interesadas internacionales. Su misión se amplió desde proteger su invención hasta defender su aplicación ética y equitativa, desafiando intereses arraigados que buscaban monopolizar la tecnología para obtener ventajas estratégicas. En este contexto, su asociación evolucionó. Se convirtieron no solo en co-creadores de una tecnología innovadora, sino también en líderes de un movimiento que aboga por un nuevo paradigma en el consumo de energía y la responsabilidad ambiental. Su relación, puesta a prueba y atenuada por la adversidad, se convirtió en una fuente de inspiración y fortaleza mutuas. La atención mundial también atrajo nuevos aliados a su causa, desde activistas de base hasta líderes internacionales que compartieron su visión de un futuro sostenible. Estas alianzas ampliaron el impacto de su trabajo, transformando su proyecto de una empresa comercial a un catalizador para el cambio mundial. Al cerrar el capítulo, Ethan y Vivien se situaron a la vanguardia de un discurso global, y su viaje personal se entrelazó con una narrativa más amplia de innovación, poder y la búsqueda de un futuro sostenible. Ya no solo defendían su creación,
Estaban defendiendo una causa, listos para dar forma al futuro de maneras que nunca habían imaginado. Después de exponer las conspiraciones más profundas entrelazadas con su tecnología, Ethan y Vivien enfrentaron las repercusiones de sus acciones. El foco que ahora iluminaba su proyecto también arrojaba largas sombras, mientras luchaban con el peso de sus nuevas responsabilidades y el escrutinio que conllevaban. Los desafíos legales aumentaron a medida que navegaban por las complejidades del derecho internacional y la ética corporativa. Su tecnología, un potencial revolucionario en el sector energético, se convirtió en tema de intenso debate entre formuladores de políticas, grupos ambientalistas y corporaciones energéticas, cada uno de los cuales impulsaba sus agendas. El frenesí mediático que rodeó su proyecto y los problemas que sacó a la luz pusieron a Ethan y Vivien bajo un escrutinio público sin precedentes. Se analizó cada uno de sus movimientos, se cuestionaron sus intenciones y se diseccionó su pasado, lo que añadió una tensión personal a sus esfuerzos profesionales. A pesar de estas presiones, el compromiso de Ethan y Vivien con su visión se mantuvo inquebrantable. Participaron en el discurso público, defendieron su tecnología y abogaron por su implementación responsable. Estos desafíos forjaron su asociación en un vínculo aún más fuerte, unidos por un compromiso compartido con una causa más grande que ellos mismos. Las consecuencias de sus revelaciones también remodelaron el panorama del sector energético, provocando debates sobre reforma e innovación. Ethan y Vivien se encontraron en el centro de un movimiento que abogaba por el cambio, y sus voces se volvieron influyentes a la hora de dar forma al diálogo en torno a la energía sostenible y la innovación ética. Al cerrar este capítulo, Ethan y Vivien habían trascendido sus roles como innovadores. Se habían convertido en símbolos de una lucha más amplia, encarnando la tensión entre viejos paradigmas y nuevas posibilidades. Su viaje los había llevado desde los ámbitos de la tecnología y los negocios a los ámbitos de la política global y la opinión pública, donde continuaron luchando por su visión de un futuro mejor. Mientras el mundo observaba, Ethan y Vivien se prepararon para su movimiento más crítico hasta el momento. Las crecientes presiones y el escenario global prepararon el escenario para una confrontación decisiva, donde se determinaría el futuro de su tecnología y su impacto en la sociedad. Idearon una campaña estratégica para contrarrestar las fuerzas corporativas y políticas restantes que apuntaban a cooptar o destruir su innovación. Esta campaña no se trataba solo de proteger una patente o un producto. Se trataba de salvaguardar los principios de accesibilidad, sostenibilidad y progreso ético que encarnaba su proyecto. En una medida audaz, lanzaron partes clave de su tecnología bajo una licencia de código abierto, asegurando su disponibilidad generalizada y evitando que una sola entidad monopolice su potencial. Esta decisión fue recibida con reacciones encontradas. Elogios de los partidarios de la innovación abierta y críticas de los actores tradicionales de la industria. Al mismo tiempo, Ethan y Vivien encabezaron una coalición de empresas más pequeñas, grupos ambientalistas y formuladores de políticas progresistas para impulsar regulaciones que garantizaran el despliegue ético de su tecnología. Esta coalición trabajó para equilibrar la innovación con la responsabilidad social, abogando por estándares que beneficiaran a la sociedad en general. El clímax se produjo durante una cumbre mundial de alto perfil, donde presentaron su visión para el futuro de la energía, desafiando intereses arraigados e inspirando a una nueva generación de innovadores y activistas. Su presentación fue una hábil combinación de destreza técnica, argumentación ética y narración convincente que resonó en una audiencia internacional diversa. Al cerrar este capítulo, Ethan y Vivien no solo habían defendido su creación, sino que también habían cambiado el paradigma, influyendo en cómo la tecnología debería cruzarse con la sociedad. Su táctica final fue un testimonio de su evolución de emprendedores a defensores de un futuro en el que la innovación sirva a los objetivos más amplios de la humanidad. Después de su postura fundamental en la cumbre mundial, Ethan y Vivien reflexionaron sobre el viaje que los había llevado hasta este momento.
Sus esfuerzos habían provocado un diálogo mundial sobre el futuro de la energía y el papel de la tecnología en el progreso social, sentando las bases para una nueva era de innovación y colaboración. Su tecnología, ahora un modelo de desarrollo de código abierto, estaba siendo adoptada y adaptada en todo el mundo. Diversas comunidades e industrias lo estaban utilizando para crear soluciones sostenibles, encarnando la visión de Ethan y Vivien de la tecnología como una herramienta para el empoderamiento y el cambio. Profesionalmente habían logrado lo que pocos se atrevían a soñar, pero personalmente el viaje los había transformado. Su relación, forjada en el crisol del desafío y el cambio, se había hecho más profunda, marcada por un profundo respeto mutuo y un compromiso compartido con sus ideales. Eran socios en todos los sentidos, y su vínculo era un testimonio del poder de la unidad en pos de una causa común. Al mirar hacia el futuro, Ethan y Vivien reconocieron que su trabajo estaba lejos de terminar. Ahora eran líderes de un movimiento con la responsabilidad de orientar a la próxima generación de innovadores y activistas. Establecieron una base para apoyar la investigación y las iniciativas alineadas con su visión, asegurando que su legado continuara inspirando e impulsando el progreso. El final de este capítulo de sus vidas fue también un comienzo, marcado por una tranquila confianza en su capacidad para afrontar cualquier desafío que les aguardara. Habían demostrado que con valentía, colaboración y compromiso con valores compartidos era posible cambiar el curso del futuro. En la escena final, Ethan y Vivien estaban juntos, contemplando un mundo que ya estaba empezando a transformarse. Sabían que el camino por delante estaría lleno de nuevos desafíos, pero lo enfrentaron con un sentimiento de esperanza, listos para continuar su viaje hacia un futuro más brillante y sostenible. Su historia es un testimonio de la creencia de que dos personas decididas realmente pueden hacer una diferencia.